Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 127. Convertido en un alto dignatario, sin que ellos lo reconocieran, los atormentó, los condenó, prendió al hermano Benjamín y todo ello sin dejar de quererlos. Os quiero, y queriéndoos, os hago sufrir un tormento. Pues toda su vida había seguido recordando cómo lo habían vendido a unos mercaderes en algún lugar en la estepa abrasadora, junto a un pozo, y cómo él, retorciéndose las manos, lloraba y suplicaba a sus hermanos que no lo vendieran como esclavo en una tierra extraña. Y aquí, al verlos después de tantos años, volvió a sentir por ellos un amor inmenso, pero les hizo padecer y sufrir tormento a pesar de ese amor. Por fin, cuando ya no soportaba el sufrimiento de su corazón, se aleja de ellos, se desploma sobre el lecho y llora. Después se seca la cara y vuelve a su lado, radiante y luminoso, y les anuncia: hermanos, soy José, vuestro hermano. Y que a continuación les lea cómo se alegró el anciano Jacob al saber que su niño querido aún estaba vivo, y cómo partió a Egipto, dejando atrás su país natal, y murió en una tierra extraña, legando en testamento por los siglos de los siglos la grandiosa palabra que toda su vida se había alojado de manera misteriosa en su dócil y medroso corazón, que de su estirpe de Judá saldría la gran esperanza del mundo, su reconciliador y su salvador. Padres y maestros, perdonadme y no os enfadéis, si como un niño pequeño os explico aquello que sabéis desde hace mucho y que podrías enseñarme a mí con palabras 100 veces más atinadas y hermosas. Hablo así movido solo por mi entusiasmo, y perdonad mis lágrimas, pues amo este libro. Dejad que el sacerdote, él también llore, y así verá cómo, en respuesta, los corazones de sus oyentes también se conmueven. Solo se necesita una semilla pequeña, diminuta, que la arroje el alma de la gente sencilla, y la simiente no morirá. Vivirá en el alma de esa gente toda la vida, escondida entre las tinieblas, entre el hedor de sus pecados, como un punto luminoso, como un magnífico recordatorio. Y no es necesario, no lo es, explicar o instruir en exceso. Esa gente lo entenderá con sencillez. ¿Creéis acaso que las personas sencillas no lo van a entender? Probad a leerles después del relato tierno y conmovedor de la bella Esther y la arrogante Vasti, o la maravillosa historia del profeta Jonás en el vientre de la ballena. No olvidéis tampoco las parábolas del Señor, preferiblemente las del Evangelio de Lucas. Así lo hice yo. Después la conversación de Saulo en los Hechos de los Apóstoles, indispensable. Y por fin, de las Chetiminei, al menos la vida de San Alejo y la alegre mártir, grande entre las grandes, María Egipciaca, teovidente y portadora de Cristo. Con estas historias sencillas llegaréis a su corazón. Y solo se necesita 1 hora a la semana, por mucho que el salario sea escaso. 1 hora no es nada. Y verá el sacerdote cómo nuestro pueblo es misericordioso y agradecido, y cómo lo devuelve 100 veces lo recibido, recordando el celo del sacerdote y sus tiernas palabras. La gente lo ayudará de buena gana en el campo y también en su casa, y le mostrará mayor respeto que antes, y ya con eso habrá aumentado su salario. La cosa es tan simple que a veces callamos por miedo a que se rían de nosotros.
pero es tan evidente. Aquel que no cree en Dios tampoco cree en el pueblo de Dios. Pero quien tenga fe en el pueblo de Dios verá también la santidad que hay en él, por más que hasta entonces no hubiera creído en ella. Solo el pueblo y su fuerza espiritual venidera podrán convertir a nuestros ateos, que se han desligado de su propia tierra. ¿Y qué es la palabra de Cristo sin ejemplo? Sin la palabra de Dios, la destrucción caerá sobre nuestro pueblo, pues su alma está sedienta de su palabra y de cualquier imagen hermosa. En mi juventud, hace mucho tiempo, casi 40 años, el padre Anfim y yo recorrimos toda la Rus, recolectando limosna para el monasterio, y una noche la pasamos a orillas de un gran río navegable en compañía de unos pescadores. Con ellos estaba un joven agradable, un campesino que aparentaba unos 18 años. Tenía prisa por llegar a la mañana siguiente a su trabajo, remolcar, tirando la sirga, la barcaza de sus mercaderes. Veo que mira al frente con emoción y serenidad. Era una noche de julio clara, tranquila y cálida. El río era ancho, una refrescante bruma ascendía de él. Algún pececillo chapoteaba de vez en cuando. Los pájaros se habían callado. Reinaba la calma. Todo era esplendoroso y elevaba una plegaria a Dios. Solo nosotros dos, aquel joven y yo. Estábamos despiertos y nos pusimos a hablar de la belleza de este mundo de Dios y de su grandioso misterio. Con brizna de hierba, cada pequeño insecto, una hormiga, una abeja dorada, todos conocen su camino de una manera asombrosa. Sin tener inteligencia, todos ponen de manifiesto el misterio divino. Lo encarnan sin cesar. Me di cuenta de que el corazón de aquel simpático joven se enardecía. Me contó que le gustaba el bosque, los pájaros silvestres. Era pajarero, reconocía cada uno de los silbidos, sabía cómo capturar cada ave. No conozco nada mejor que el bosque, me decía, aunque todas las cosas son buenas. Es verdad, le respondo. Todo es bueno y grandioso porque todo es verdad. Fíjate en el caballo, le digo, ese grandioso animal tan cercano al hombre, o en el buey que lo alimenta y trabaja para él, abatido y meditabundo. Fíjate en su semblante, qué docilidad, qué apego a un hombre que suele golpearle sin piedad. Qué candidez, qué confianza y belleza está en el semblante. Y hasta es conmovedor saber que no hay pecado en él, pues todo es perfecto, todo excepto el hombre está libre de pecado. Y Cristo está con ellos antes que con nosotros. ¿Cómo es eso?, pregunta el joven. ¿Cristo está con ellos? No puede ser de otra manera, le digo, pues el verbo es para todos, para todo tipo de creación y para toda criatura. Cada hojita tiende hacia el verbo, canta la gloria de Dios, llora a Cristo, sin conciencia de ello, a través del misterio de su existencia sin pecado. Ahí le digo, en el bosque yerra el oso terrible, amenazador y fiero, pero no es culpable de nada. Y le conté que en cierta ocasión un oso se habría acercado a un gran santo que buscaba la salvación en el bosque, en una pequeña celda, y que el gran santo dijo: Cristo está contigo. Y el fiel animal se alejó, obediente y sumiso, sin causar daños. Y se conmovió el joven al saber que la fiera se había alejado sin ningún motivo y que Cristo también estaba con el animal. Ay, dice, qué maravilla, qué admirable y qué